Buenas noches, mi nombre es Itzel y pues en mi junta de seguimiento me presento como dependiente emocional y en mi junta de Al-Anon pues solo un miembro más. Muchas gracias por la invitación. Curiosamente también hoy cerrábamos una junta de estudio en mi grupo base, igualmente de primer paso, pues se me hace así como curioso, ¿no?, que llegue justamente también aquí el cierre. Y pues bueno, eso simplemente pues me invita a seguir estudiando y a seguir compartiendo y a seguirme fortaleciendo. Y pues bueno, ¿qué les puedo yo comentar pues del primer paso? Para empezar, pues dentro de mi historia del por qué llego a los grupos, yo llego justamente pues por una relación enferma. No me había yo dado cuenta que pues era una relación enferma. Dentro de todo, pues como yo quería mucho a esta persona, es más, no quería mucho, lo voy a decir como es, estaba yo enloquecida por esta persona. Empecé a perder pues mi voluntad, empecé a perder mi alegría, empecé a perderme yo como persona. Esa fue una de las partes para mí más fuertes y por lo cual yo llego a un grupo. No sabía cómo manejar la situación, no sabía dónde pedir ayuda. En ese momento empezaba yo a pensar, no, dije, es que no puedo seguir así. Dije, necesito ir al psicólogo o necesito empezar a hacer algo porque ya de verdad mi situación, digamos que era un poco pues hasta deplorable, jugada todo el tiempo en estar dormida, por ejemplo, en mi caso. Entonces, todo esto fue una situación que de alguna manera afecta a mi familia y yo comienzo a buscar ayuda para mi hija, aunque mi hija ya tomaba terapia, pero yo la veía que como que no salía del hoyo y no salía del hoyo, entonces le pido a un familiar mío que es como muy apegada con nosotros y que la queremos mucho y que yo veo que mi hija le tiene como mucho aprecio y hasta cierta admiración y le dije, ¿sabes? Ya no sé qué hacer con mi hija, le dije, pues necesito que me eches la mano, le dije, platica con ella por favor, porque yo la veo muy mal. Sí, me dice, vámonos a tomar un café. Ya nos fuimos a tomar un café y ella es, digamos, quien me invita, bueno, nos invita, porque nos invita a las dos, nos invita tanto a mi hija como a mí, al taller de seguimiento. Medio nos explicó de qué se trataba, que pues eran unas juntas, que podía ayudarnos mucho y esto me parece que fue en un noviembre y el seguimiento comenzaba en enero. Entonces yo con el pretexto de que mi hija necesitaba ayuda, pues la empiezo a llevar, pero pues yo también me quedo. Muy en el fondo yo sabía que pues quien necesitaba ayuda también pues era yo. Ese yo pienso que fue como pues dar el primer paso hacia una recuperación. Fue un ya me siento muy pinche mal, ya no sé qué hacer conmigo, entonces pues lo que sea. Ahorita justamente recordaba ese primer día en el que llegué, porque ahorita llegó una compañera nueva al grupo y decía ella que es difícil cruzar esa puerta. Y yo recuerdo verme afuera del grupo Carlos Guerra, llegar, llega un domingo al mediodía, me paro enfrente de la puerta y me dije a mí misma, güey, qué bajo has caído que llegaste a un grupo de alcohólicos anónimos. Yo en ese momento todavía no sabía absolutamente nada de los grupos, nada, nada, ni de grupos, ni de terapias, ni de psicólogos, de nada. Pero yo en ese momento así me sentía, ¿no? Yo llegué al grupo justamente pues por un fondo emocional, que de hecho pues no lo habla tanto en literatura de Alcohólicos Anónimos como en literatura de Al-Anon. En ambos nos menciona un fondo emocional por el cual pues yo sí estoy convencida de que si yo no hubiera tocado ese fondo emocional no hubiera llegado. Mi fondo emocional sí fue a través del alcohol, justamente y curiosamente, este fondo emocional lo toco a unas cuadras del grupo Carlos Guerra. Estaba yo como a 2 cuadras en una fiesta y solamente recuerdo haber empezado a tomar, empezado a perderme, empezando a reclamar y a exhibir a la pareja con la que yo estaba en ese momento, decir es que él me hizo, es que él me dijo. Fue el momento en el que me rompo. Entonces, ya no recuerdo haberme cruzado la calle, solamente cuando recobro la conciencia veo que estaba del otro lado, que estaba afuera sentada en una banqueta, pero de las pocas cosas que yo recuerdo es que quería salir corriendo y ya no sentir ese dolor que sentía yo en ese momento. Y pues obviamente no era la borrachera, ¿no? O sea, era un fondo de sufrimiento ya bastante fuerte
Era ya no sé qué hacer, ya me salía por los poros y es lo que me lleva en algún momento pues a ir justamente al grupo y a empezar a ir. Yo recuerdo, junta uno, estaba una madrina justamente de coda, habían muchos padrinos alcohólicos, muchas madrinas de Al-Anon, pero justamente la madrina de coda, que en ese momento estaba, ella comparte pues en parte del primer paso, porque llega ahí todo esto, pues me identifico con ella. Y todavía recuerdo que se me acercó al final de la junta y me dijo, ¿con quién te identificaste? Le dije, no, pues contigo. De ahí en adelante, yo ya no he soltado el grupo. Día uno dije, de aquí soy. Para mí yo creo que es el comienzo de la aplicación de este primer paso. Para mí sí fue necesario haber tocado este fondo emocional para poder dar ese primer paso. Ya conforme fuimos dándole, digamos, estudio, dándole vida, me doy cuenta pues que mi problema a lo mejor no era tan nuevo como yo lo pensaba, porque yo siempre cuando comparto en el primer paso, comparto que yo llego pues justamente por esta relación tóxica y enferma, y por otro lado me dicen, no, no, pues es que di que llegaste por tu mala toma de decisiones, o sea, pues sí, güey, pero en ese momento yo no sabía que había llegado por la mala toma de decisiones, yo lo único que sabía es que me sentía mal. Eso fue para mí el detonante por el cual pues yo llego justamente al grupo. Entonces pues yo no puedo llegar y decir, es que yo llego aquí al grupo porque tomé una serie de malas decisiones. O sea, sí, pero eso va después. Entonces, para mí lo importante fue pues detectar, porque llego ahí y pues darme cuenta que sí estoy muy afectada, pues justamente por el abandono de un padre, por el abandono de una madre. El abandono de mi padre sí fue físico, el abandono de mi papá, él se va aproximadamente cuando yo tendría, no sé si entre 4 o 5 años, y pues mi mamá por esta razón se tiene que ir a trabajar. Y pues hay ahí un abandono. Yo aparte no tengo hermanos, entonces pues la verdad es que crezco como bastante sola. No había mucho como quien viera por mí. Entonces, pues yo siempre he crecido como en esta situación de estar sola, no digo de soledad porque dentro de todo yo me he dado cuenta que sí me gusta mucho estar sola, pero pues crezco sin una guía, digamos, y crezco sin una persona pues que me diga, sabes que aquí estoy, aunque mi madre siempre estuvo, porque al día de hoy tal vez no la puedo culpar. O sea, no estuvo físicamente, pero ella, pues no sé, siempre iba a mis juntas, siempre iba a los bailes de 10 de mayo, siempre firmar boleta, pues me llamaban todos los días, oye, ya hiciste tarea. Entonces, dentro de sus posibilidades, pues ella procuraba estar al pendiente, pero la verdad es que nunca es lo mismo. No es lo mismo a que esté ahí, a que estuviera ahí. De hecho, fue una situación que en algún momento también tuve que trabajar porque el abandono de mi papá pues era como evidente, pero el abandono de mi mamá no lo tenía yo tan registrado. De hecho, para mí, pues yo decía, pues es que lo único que puedo hacer es estar agradecida con mi madre porque pues ella me saca adelante. Pero después me doy cuenta dentro de mi proceso que efectivamente también traía un coraje muy grande con mamá por no haberse quedado conmigo, porque no pudo. Hoy lo sé, pero al final pues hubo ahí pues, una situación de abandono. Entonces, bueno, tomo mi proceso de seguimiento y cuando llegamos al cuarto y quinto paso, pues me dice la que en ese entonces era mi madrina, tienes que escoger un grupo base. Y yo, pero ¿para qué? Dice, no, pues es que hablar, mira, grupo de estudio, es que es importante que hables. Y yo, pues como buena enferma emocional, ingobernable al fin y al cabo, y necia también al fin y al cabo, no hice yo caso, ¿no? Entonces, pues como ya no me sentía yo como tan mal, pues me la fui llevando y campechaneando pues de esa manera, ¿no? Con todo y que me habían dicho, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, y que me habían explicado en el primer paso que tenía que ser obediente, que hiciera lo que me decía mi madrina. Pues yo no hacía realmente nada, ¿no? Apenas estaba yo entendiendo más o menos como de qué iba el programa o como de qué iban los pasos, pero realmente tener como una conciencia o una comprensión, pues no la tenía como tal. Apenas digamos que iba yo como recabando información. Yo tomo grupo base hasta el siguiente año. Entonces, han sido pequeños detalles que de alguna manera sí han ido como retrasando mi recuperación o que han hecho que mi proceso sea como más lento. Entonces,
ahí es donde yo me sigo dando cuenta que al final, pues sí, sí soy gobernable, que sí soy necia, que no me quería yo rendir, ¿no? Aunque supuestamente yo había llegado así de que sí, pues es que me siento bien pinche mal, es que ya no sé qué hacer, es que me la paso llorando y me la paso sufriendo. Entonces, es como un poco contradictorio, ¿no? Porque sí me siento mal, pero no quiero hacer lo que me dicen. Entonces, pues ahí todavía no había realmente aplicación de lo que era pues el primer paso. Recuerdo que mi madrina, cuando ya estábamos en el octavo, noveno, porque pues de todos modos el proceso sigue. O sea, así yo no haya dado mi primer paso, el proceso seguía en ese momento en el grupo. Y recuerdo que le decía yo, pues es que estoy trabajando o estoy haciendo. Y recuerdo que me dijo, no has dado ni el primer paso. Y ya como recuerdo haberme encabronado y enojado y yo, pinche vieja, pues ella que sabe, si ella no soy yo y no sé qué. Ya después, pues sí, efectivamente me doy cuenta que no había dado pues ningún paso. Iba teniendo conocimiento de que es diferente. Yo podría decir que dentro de mi proceso di un primer paso cuando ya estaba justamente en mi grupo base. Yo creo que para esto ya iría corriendo mi segundo año de proceso. Recuerdo estar en mi grupo y como era un grupo nuevo, me tocaba coordinar la junta, llegué al grupo y tocaba primer paso. No había llegado nadie y recuerdo haber empezado a leer. Y dije, a ver, pues me voy a poner a leerlo a ver qué. Y leí esta parte donde dice, al aceptar el primer paso, reconocimos que no teníamos poder para obligar a otra persona a dejar de beber y que las amenazas, los ruegos y nuestra firme voluntad eran igualmente inútiles. Nuestros ardides y amenazas solo lograron dejarnos física y emocionalmente exhaustos. No teníamos el poder para lograrlo. Nos pidieron que admitiéramos que era así y que debíamos creerlo si deseábamos mejorar nuestra forma de vida. Compañeros, en ese momento yo me puse a llorar. Me puse a llorar porque me di cuenta que efectivamente así yo hiciera lo que hiciera, no iba a lograr que la persona cambiara, porque yo en ese momento seguía muy encaprichada con esta persona y queriendo que él hiciera lo que yo quería. Yo quería que él me propusiera vivir juntos, yo quería que él dejara de comprar, yo quería que él me dijera dónde estaba a cada momento, yo quería que él me contestara todos los mensajes que yo le mandaba, yo quería tener un control total sobre él. Y después, inclusive ya con programa, yo lo que hacía era pues justamente como confrontarlo y acorralarlo para hacer que él me contestara o me dijera las cosas que yo quería escuchar. Cosa que pues por supuesto la otra persona nunca se dejó. O sea, yo quería controlar y hacer y decirle y que hiciera y cómo lo hiciera y por qué me dejas en visto y por qué no me contestas y por qué no tienes tiempo para mí y por qué haces esto y por qué no me has dicho dónde trabajas y por qué no me dices lo que haces y por qué y por qué y por qué y por qué. Y yo nunca tenía respuestas. Esta situación justamente me llevó a mí a enloquecer, que es parte también de lo que nos habla el primer paso, de que llegas en un estado mental que pues está rayando en la locura realmente. De hecho, en nuestra literatura, también en Alanón dice lo mismo, ¿no? Que llegamos en un momento en el que no tenemos el poder de tomar decisiones acertadas porque llegamos en un estado mental pues enfermo, en un estado de obsesión y esta persona pues era mi obsesión para mí. O sea, yo respiraba a esta persona, comía a esta persona y también lo sufría y lo sufría mucho. Yo me volví como su esclava de él. Les comentaba yo que perdí mi voluntad. Cuando me di cuenta de esto, fue una situación que a mí me dolió mucho, compañeros, porque cuando vi que me estaba perdiendo a mí misma, me dio mucho dolor por mí. Ya cuando llego al grupo y empiezo a escuchar que necesitas tocar este fondo emocional, empiezo a escuchar que yo no voy a poder sola, empiezo a escuchar que de nada me va a servir lo que haga, empiezo a escuchar que nada de lo que está afuera está en mi poder. Y todo eso yo decía, pero ¿cómo? O sea, debo de poder hacer algo, ¿no? ¿Cómo no voy a poder? No me cabía mucho como en la cabeza. Les decía yo que pues para mí pues así fue mi proceso, ¿no? Al final pues lento o rápido o como sea cada quien, pero así fue. Tuve que
no entender, sino comprender que realmente yo no podía hacer nada por la otra persona o no podía hacer yo nada para que la otra persona hiciera lo que yo quería que hicieran. Les digo que justamente por ahí del segundo año es cuando me empiezo a dar como los primeros pasos para poder tener esta aceptación. O sea, la aceptación de yo no puedo, la aceptación de, pues no, esta persona no va a hacer lo que yo quiera. Y fue doloroso, fue muy doloroso. Yo recuerdo haber llorado sola ahí en mi grupo y dije, pues no puedo hacer lo que él me quiera como yo quiero que me quiera. Ahí fue cuando me di cuenta. De ahí ya las siguientes decisiones pues siguieron siendo muy dolorosas porque me costaba mucho trabajo desapegarme de esta persona, compañeros. Yo recuerdo que cuando salía los sábados de mis juntas de seguimiento, hagan de cuenta, yo vengo de Centenario, por ejemplo, hacia el sur. Entonces, primero queda la desviación hacia mi casa y para ir a la casa de él tenía yo que seguirme. Cada que yo salía de la junta de seguimiento, pasaba yo sobre el periférico y decía yo, Dios mío, por favor, ¿me voy a mi casa o voy a verlo? ¿Me voy a mi casa o voy a verlo? Y normalmente pues ganaba el ir a verlo. Entonces, pasé como mucho tiempo así que decía yo, me voy a mi casa, no, no puedo. Nada más voy a pasar a ver si está el carro. Entonces, cuando ya pude más o menos empezar a soltarlo, me seguía yo y realmente nada más entraba a la unidad y me asomaba yo y ya veía que, sí, ahí está. ¿Por qué? Pues porque me daba justamente así como esa sensación de supuesta paz, el decir, sí, está en su casa. No se fue con otra, no se fue con alguien más. Porque a mí esa parte cómo me lastimaban. El yo pensar que él estaba con otra, que él me estaba engañando, me enloquecía por completo, compañeros. Llegaban los viernes por las tardes. En mi mente él me engañaba todos los viernes. No había otros días. O sea, los viernes para mí eran fatales y eran brutales. Hagan de cuenta que empezaba yo a generar como desde las 3 de la tarde, porque aparte él me apagaba su teléfono. Entonces agarraba y le empezaba yo a marcar como loca, como desquiciada, y pues ya el teléfono apagado. Le mandaba yo mensajes y era de, estás con otra, ¿y qué estás haciendo? Y no sé qué, no les quiero comentar, pero llegó un momento en el que un viernes terminé tirada en el suelo, sintiéndome mal, llorando, haciendo berrinche y sintiéndome tan mal, sintiéndome tan poca cosa, justamente porque no tenía la atención de esta persona, ¿no? Porque yo me sentía totalmente ignorada por él y aparte con una sensación de rechazo espantosa, porque él prendía su teléfono hasta como eso de las 3 de la mañana. Esa fue un viernes, pero hubo otras ocasiones en las que yo, por ejemplo, iba a natación. De natación yo salía a las 8 de la noche, iba a mi clase de 7 a 8, y yo decía, pues ya de aquí me voy y voy a ver con quién llega, voy a ver con quién me está engañando, a ver quién lo va a dejar. Entonces iba y me estacionaba yo en la unidad en la que vivía, me quedaba por ahí con un chingo de hambre, con un chingo de frío, sin dónde ir al baño, porque aparte yo me llegué a estar ahí igual hasta las 3 de la mañana, compañeros. O sea, díganme si esto no es locura. Entonces, fue un maltrato para mí impresionante, impresionante. O sea, ya no digamos cómo le hacía la vida miserable a él, porque a él le hacía la vida miserable de con quién estás, me estás engañando, qué estás haciendo y por qué no me contestas. Entonces, todo lo que en mi cabeza pasaba, pues para mí era real. Así que digan, un día le encontré algo, pues nada más una vez le encontré una conversación ahí medio un poco subida de tono, pero jamás le volví a encontrar nada. Bueno, ni me deja de ver su teléfono para empezar. Esa parte también de respetar ahora ya como pues el espacio de las demás personas o su espacio o su teléfono o así, pues es justamente parte de esto, ¿no? Justamente parte de dar ese primer paso y pero sobre todo de conocerme porque al día de hoy, y ya después de estar unas 24 horas en el programa y de haber también tomado de las juntas de heridas, pues me doy cuenta que la herida de traición la traigo bien fuerte, la traigo bien marcada. Entonces, pues por esta relación es que quiero tener el control todo el tiempo y quiero saber qué está haciendo, porque si no siento que la persona me está engañando. Ahí es donde pues ya yo me empiezo a dar cuenta que pues que eso no es vida, que no puedo seguir así, que tengo que hacer algo,
y que a mí no me va a quedar otra más que confiar. O sea que si quiero seguir ahí, pues tengo que aceptar a la persona como es, tal vez llegar a acuerdos, aceptarlo si es que quiero. En algún momento lo terminé, porque él durante casi toda la relación estuvo también tocando mucho mi herida de abandono, mi herida de rechazo, y diciéndome es que te voy a dejar, y es que te voy a dejar. Y yo, ay, cabrón, yo como sentía eso así como vidrio molido por dentro, porque la primera vez que me dijo, ¿sabes qué? Hay que darnos tiempo, no. O sea, fue una situación así de, empecé a hiperventilar, sentí yo que me quería desmayar, yo decía, es que no puede ser, y empezar a rogar, empezarme a humillar. Les quiero decir que él no me humilló, me humillé yo sola, porque yo le decía, güey, es que no me dejes, es que esto, es que el otro. No, compañeros, fue una situación tan loca y tan enferma que por eso al día de hoy estoy sumamente convencida de que es bien importante tocar ese fondo. ¿Por qué? Para mí ha sido así, porque ya no quiero regresar a él. Yo al día de hoy y dentro del autocuidado que puedo tener, es decir, cuando veo una situación similar, digo, ya no quiero sentir el sufrimiento que sentí en ese momento. Yo ya no quiero sentir que me muero. Ya no quiero empezar a enloquecer. Ya no quiero tener estos pensamientos de obsesión, del cual también nos habla el primer paso, que está en el caso de los alcohólicos, pues obsesionados con la bebida. En mi caso, pues fue obsesionarme con una persona. Yo ya no quiero, ya no me quiero sentir como me sentía. Ha sido, yo creo que una de las peores experiencias de mi vida. Y yo dije, no, o sea, pero pues obviamente, pues esto ha llevado, digamos que un proceso doloroso, ¿no? ¿Y por qué doloroso? Pues porque son cosas que no me gustan. Yo me acuerdo mucho que mi madrina me decía, te estás yendo por como placeres cortos, es que ahorita se me fue la palabra, como cuando dicen, no, vas por la caricia de perro, vas, te haces sentir bien de momento, pero ¿qué pasa después? El vacío que queda, ¿no? Yo en ese momento no comprendía muy bien qué me quería decir, ¿no? Yo decía, pues sí, pues es que me siento bien, pero los shots de adrenalina, los shots de estos químicos, de que me sentía yo muy bien con esta persona, pues sí eran muy fuertes y yo los quería estar sintiendo todo el tiempo. El problema fue cuando él ya no me da esas dosis, pues entonces empecé, bueno, la relación se empezó a tornar cada vez más tóxica y ya después yo lo empezaba a agredir. En algún momento llegamos a los golpes. Cuando llegamos a los golpes y la primera vez que sucede esta situación, recuerdo que él me dijo, Chaparrita, me dice, yo que te quiero tanto, ¿cómo es posible que haya llegado a hacer esto? Y ahí fue cuando lo empecé a repetir eso. Iba yo a buscarlo para agredirlo, para terminar peleando, que se suscitara esta situación y que él me dijera lo que yo quería, que era, es que yo que te quiero tanto. Porque como esto ya no llegaba a mí, o sea, ya él ya nada más me decía, es que esta relación está muy enferma, es que ya no podemos continuar así. Y no era yo lo que quería escuchar, ¿no? Yo lo que quería escuchar era, güey, yo voy a cambiar, o sea, de él, yo quería escuchar que él me dijera, yo voy a cambiar, ya voy a dejar de comprar, ya voy a vivir contigo y vamos a ser felices por siempre y me voy a hacer cargo de ti, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos. Y pues les digo que como ya no lograba yo esta situación, pues entonces ya después fue con la violencia y me di cuenta que empecé a repetir este patrón, porque ya todos los sábados en vez de llegar, porque para esto yo le decía, oye, ¿nos vemos? Y me decía él, no. Y yo, pero ¿por qué? Entonces yo decía, no, sí me quiere ver. Entonces llegaba yo de sorpresa a su casa y le decía, oye, sale, estoy aquí afuera. No, compañeros, deberían de ver su cara cada que me veía. O sea, me veía y me decía, buenas tardes, ¿el qué deseas? Güey, yo no era lo que quería en ese momento. Yo quería ser recibida con un chaparrita, qué bueno que viniste, te quería ver. Y yo con mis actitudes nefastas que tenía hacia él, pues eso nunca se iba a dar. Les decía yo que pues ya la relación al final pues estaba muy enferma. Entonces, cuando pues ya me doy cuenta que esto no iba a pasar y empiezo a recurrir a la violencia y solamente así me decía que me quería, pero pues era, no sé, una vez, por ejemplo, y ya esto ya no se volvía a suscitar, pues como que ya hasta ese momento empecé a tomar ya la decisión realmente de decir, pues me voy a alejar de esta persona. Para esto ya les estoy hablando que fue el 2020. En el 2020 tomo la decisión de decir, ya no más.
Y recuerdo justamente eso que les decía yo hace rato, ir en periférico y decir, ya no voy a ir. Me acuerdo que un poco antes le dije a él, ya, si tú no me buscas, yo ya no te voy a volver a buscar, porque siempre la que buscaba era yo. Entonces, en vez de seguirme, pues ya me vine para mi casa. Y dije, creo que ya, o sea, en ese momento me sentí como fuerte. Y dije, ok, ya me pude venir para acá con todo el dolor de mi corazón, obviamente, porque no era lo que yo quería. Yo lo que quería pues era seguir consumiendo. Y ya me vengo para mi casa, pues toda así como entre achicopalada y pues ya qué. Pero bueno, lo logré, ¿no? Pues para mí fue como lograr ese primer paso. Cómo son las cosas de la vida, que viene la pandemia, nos alejan. Entonces esa parte a mí también me ayudó a desapegarme de él. Y como él pues justamente no me buscaba mucho, pues yo también dejaba de buscarlo. Entonces dejé de mandarle mensajes, dejé de buscarlo, dejé de llamarle. Porque aparte, algo que pues no les he comentado es que esta persona no era mi marido, o sea, yo soy casada, era mi amante, ¿no? Entonces yo estaba vuelta loca por esta persona. Por eso es que les decía yo que yo quería que él me dijera que nos fuéramos a vivir juntos y esta situación pues no pasó. Entonces ahí es cuando pues siento que realmente empecé más como a darle vida a ese primer paso, ¿no? De decir, pues me derroto ante que pues no puedo y no va a funcionar. Entonces ya dejo de molestar a la persona, procuro ya no buscarlo. De repente obviamente quería yo verlo y él me decía, no, es que tú vas a tu grupo y ahí ni se cuidan y me vas a venir a contagiar. Aparte de todo, yo decía, este cabrón me ve como pinche foco de infección. O sea, utilizaba muchas veces palabras pues sí como muy dolorosas para mí. Todo eso de alguna manera me ayudaba para poderme alejar y pues no seguir consumiendo. Y pues yo pienso ahí que justamente entra pues el poder superior me empieza a dar o a marcar pautas o me ayuda a marcar situaciones justamente que pues dice, Dios va a hacer por ti lo que tú no puedas. Y en este caso pues a mí me costaba tanto trabajo despegarme de esta persona que pues llegó la pandemia y ahí fue donde la separación, digamos que se da de una manera más fácil. Y ya llego ahí a un punto, no sé si decir resignación o tal vez aceptación. A mi modo de verlo, siento yo que fue más aceptación, de decir, no, pues ya con él ya no hay nada. Él no quiso, o tal vez sí haya sido resignación, no lo sé. Pero bueno, al final, pues creo que sí ya llega esta derrota, llega pues justamente les digo, pues tal vez con ayuda de mi poder superior, pues justamente pues también yendo mucho a mi grupo base, tomando servicio, pero sí fue como todo un proceso, sí fue muy doloroso, porque para mí el haber aceptado que esta persona, digamos que no me quería en su vida, pues me dolió mucho, ¿no? Porque yo decía, es que para mí es el amor de mi vida. Hoy ya no digo que es el amor de mi vida. Sí fue una persona muy importante porque él llega sin querer a destapar pues justamente todo lo que había en mí, ¿no? O sea, yo no sabía que pues ya venía, digamos, afectada desde antes, pues justamente pues del abandono de mi papá y todas estas situaciones de mi niñez. Hoy puedo ver que pues él para esto llega a mi vida, ¿no? Porque antes no hubiera podido ser como de otro modo. Entonces, les digo, hoy puedo agradecer toda esta situación y puedo ver el por qué él llega a mi vida. Yo recuerdo mucho también que, por ejemplo, cuando bebía, porque yo fui bebedora fuerte en algún tiempo, no llegué al alcoholismo, pero sí era bebedora fuerte. Y pues cuando tomaba y alguien tocaba el punto de mi papá, pues yo me ponía mal, me ponía triste, no sabía que tenía un problema con él, vamos a decirlo de esta manera, hasta que pues ya justamente pasa toda esta situación y que llego al programa y que me dicen, o bueno, de alguna manera yo veo que tengo que trabajar con varios miembros de mi familia, entre ellos mi papá y la otra persona, pues también mi mamá, para poder resolver, ¿no? Digamos, mi presente en ese momento. Me di cuenta que pues que tenía que entenderlos, que tenía que comprender a mis padres. Mi papá fue un niño abandonado. Mi papá fue un niño que su papá muere cuando él tenía 5 años. Su mamá lo abandona por otra persona, los deja a él y a sus 4 hermanos
y se va a formar otra familia a Estados Unidos. A ellos los dejan con la abuela y pues era como de esperarse de alguna manera que él pues también me abandonara. No soy su única hija la que dejó 3 hijos más. Con la última hija sí se queda, con la última hija sí vive, pero porque la esposa tuvo una situación muy fuerte de codependencia con mi papá. Entonces, cuando yo voy a ver a mi papá al paso del tiempo, bueno, me estoy saltando una parte. En algún momento yo me enojo con mi papá y le dejo de hablar. Yo dije, no, estoy enojada contigo, tú nunca me buscas, ni en mi cumpleaños. Pues era una situación ahí de mucho amor, odio hacia él. Sobre todo mucho amor, pero también le tenía yo mucho resentimiento, mucho coraje, porque, por ejemplo, su hermana y yo cumplimos años el mismo día, y a su hermana cada año le habla así sin falta, pero puntualita. Entonces, yo decía, güey, no es que mi cumpleaños se le olvide, o sea, simplemente este güey no me quiere hablar. Entonces, cuando ya me doy cuenta de esto, porque al principio decía, bueno, es que pobre, pues no tiene dinero, porque mi papá siempre se ha manejado desde la carencia económica. Y decía, bueno, pues sí, si no tiene dinero, pues como porque él vive en Mérida. Entonces yo decía, no, pues sí, las llamadas de larga distancia pues cuestan. Entonces, pues como que dentro de mí trataba de entrar la comprensión hasta que llega el WhatsApp. Yo decía, bueno, pues como ya es gratis, entonces ahora sí ya voy a poder que él se comunique conmigo y ya van a llegar los mensajes. O sea, esta parte de la expectativa y del decir, no, sí, ya no es porque no me quieren, sino, o sea, era empezarle a quitar todas esas cosas y pues no llegaban los pinches mensajes. No llegó el mensaje en mi cumpleaños y ya fue cuando me encabroné. Decidí cortar relación con mi papá, cosa que pues me dolió, pero pues no fue como tanto, ¿no? Fue una persona que nunca estuvo en mi vida, pues daba lo mismo si me mandaba o no me mandaba mensaje y después si me hablaba o no me hablaba. Hasta que pues llegó al grupo y me doy cuenta que pues sí me duele. Recuerdo que íbamos en el paso 11 cuando mi papá me vuelve a buscar. Habían pasado, no sé, tal vez unos 2 o 3 años y me busca por Messenger y me dice que cómo está. Si yo hubiera seguido justamente sin programa, no le hubiera contestado. Como ya estaba yo en programa y entra pues justamente en mí lo que les decía, pues como que esta comprensión. Ya le contesté, estuvimos platicando, en algún momento pues yo decido con el tiempo ir a verlo. Yo voy a ver a mi papá en el 2018, hago un viaje de irme yo sola a verlo a Mérida. Dije, quiero ver a mi papá, o sea, quiero verlo antes de que se muera él o me muera yo, o sea, porque sí hay situaciones ahí por trabajar, sí hay situaciones ahí por perdonar, dicen, aunque no haya nada que perdonar, pero al final sí había dentro de mí el deseo de querer verlo y de querer saber de él, porque pues fueron demasiados los años, de hecho más de 35 años en los que yo no lo había visto. Entonces, decido hacer un viaje a Mérida. De hecho, la señal para mí fue que un familiar se le muere su papá que nunca lo conoció. Y le dije, güey, le digo, ¿y no te arrepentiste de no haber ido a verlo? Y me dijo, estoy muy arrepentido. Dije, de aquí soy, tengo que ir a verlo. Entonces voy a verlo y fue, compañeros, yo les podría decir la experiencia más maravillosa del mundo. Así, el haber vuelto a ver a mi papá, el haber convivido con él, el haberlo escuchado, no sé, fue muy bonito, fue un viaje muy bonito. Tiene muchos defectos, un chingo de defectos. Hoy sé que entiendo a mi papá, hoy sé que comprendo a mi papá, pero también hoy sé que no quiero vivir con él o que no quisiera vivir con él. Inclusive para mí unas vacaciones con él de más de una semana empiezan a ser martirio. O sea, porque ya me di cuenta que no lo tolero mucho. ¿Lo amo? Sí, infinitamente, pero lejos. O sea, mientras él esté en su casa y yo en la mía, estamos chingón. Entonces, ahí digamos que ya pude solucionar pues las cosas con papá. Yo nunca le reclamé nada, nunca le dije nada. Yo lo único que quería era que me platicara de él, que me platicara de su infancia, pues justamente para poder llegar a esta comprensión y quererlo y amarlo solamente como es. Situación que con mi mamá me cuesta un poco más de trabajo. Mi mamá es una persona muy hermética, todo lo contrario a mi papá. Cuando mi mamá platica de su infancia, siempre platica cosas buenas. Entonces, yo digo, ¿cómo es que si a ella le pasaron como puras cosas buenas,
Digo, no es que a mí me diera cosas malas, pero no me cabe mucho en la cabeza, pues, como es parte del abandono, ¿no? O sea, ella pues sí tuvo a su mamá con ella, decía, no, es que mi papá me lleva en la moto a la secundaria, no, es que mi papá nos llevaba de vacaciones, y no sé, yo decía, pues es que ella no sufrió, pero si yo me pongo a ver mi realidad, yo tampoco sufrí. Me dolió que no estuviera conmigo, sí mucho. Otra de las cosas que yo me doy cuenta justamente en mi proceso, pues justamente también esta parte, ¿no? De que pues yo no sufro, de que lo que les decía hace rato, ¿no? Pues mi mamá también, pues siempre procuró estar ahí conmigo, siempre pues iba a mis juntas, siempre todo, entonces pues no había como esta parte de reclamo, pero no entiendo por qué le tenía yo como tanto coraje. Yo le tenía un coraje a mi mamá, pero impresionante, porque aparte que ustedes dijeran, pues, no sé, me maltrató o me humilló, pues no, realmente no hubo esta situación. Para mí el abandono de ella por irse a trabajar es una situación que me di cuenta cuando estuve estudiando lo de las heridas, porque me doy cuenta que esta persona también cuando me decía, no te puedo ver porque tengo que trabajar, no les quiero contar cómo me ponía. Cuando mis amigas me decían, quedábamos de vernos y alguna decía, no, es que sabes qué, que siempre no voy a poder porque todavía no salgo de trabajar, porque todavía no cierro mi negocio. No saben esa parte cómo me pone mal. Ahí fue donde me di cuenta justamente que yo le tenía mucho coraje a mi mamá por irse a trabajar. ¿Que es una situación normal? Pues sí, tal vez sea una situación normal, pero es una situación normal para mí que ahorita tengo la edad de 47 años. Pero en su momento, para la Itzel chiquita, pues no quería que su mamá se fuera a trabajar. O sea, definitivamente no. Entonces, el haberme dado cuenta que este patrón se repetía con otras personas, dije, esto fue una situación que sí me marcó, esta fue una situación que sí me marcó en mi infancia. Entonces, pues que también tuve que trabajar. Por eso les decía que, pues sí, o sea, el proceso para mí pues ha sido largo, ¿no? Y no ha sido con una sola persona. Después en su momento, pues ya también con mis hijos, el haber tenido que pedirles perdón por toda la situación que como les comento viví, porque pues de esto todo el mundo se enteró, era un secreto a voces, como dicen, y el cómo yo de alguna manera les afecto, pues también me lo tuve que chutar, también me tuve que chutar, es enfrentar a mis hijos, el haber enfrentado también a mi marido, los cambios, dicen, de juicios y actitudes, es fuerte. Todo lo que es el proceso de los 12 pasos es un proceso pues muy fuerte, es doloroso. Y yo recuerdo que decían los padrinos en ese entonces, cuando yo llego, decían, es que tienes que dar el primer paso a la perfección. Y esa parte me causaba un poco de angustia, ¿no? Porque yo decía, y si no lo hago perfecto, pues, ¿qué va a pasar? Porque de repente no estaba yo muy segura, pues justamente de que yo estuviera dando pues ese primer paso o que lo estuviera dando bien. Hoy entiendo que pues es cuestión de tiempo, ¿no? Dicen, tú haz como que crees y terminarás creyendo, ¿no? O en algún momento te apendejas si el programa entra. Y pues sí, sí es cierto. Ya cuando les digo, después de unos 2 o 3 años, que pues ya considero que empiezo a dar pues como ese primer paso, pues sí, sí es importante la derrota, pues sí es importante la aceptación. Para mí sin aceptación no hay nada. O sea, si yo no acepto a las personas como son, si yo no me acepto inclusive a mí misma como soy, si yo no acepto las situaciones como son, nunca voy a poder salir, no voy a decir del primer paso, o sea, simplemente no voy a salir de ni madres, porque para casi todas las situaciones en mi vida, yo procuro aplicar o primer paso u oración a la serenidad. Para mí son como, pues la base. Hoy sí puedo ver que pues es la base de todo, porque yo no puedo controlar nada de lo que hay afuera. Entonces, a cada situación que prácticamente se va presentando en mi vida, pues es donde digo, pues aquí para mi primer paso, a lo mejor primero oración de la serenidad, ¿no? Oración de la serenidad, ¿por qué? Pues porque para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Desde ahí es de donde yo me doy cuenta que tengo que dar un primer paso en esa situación, que no me debo apegar a las personas, que no me debo apegar a las cosas. Apenas, por ejemplo, se suscitó una situación justamente en mi grupo en el cual me iban a dar una coordinación y como voy a salir de vacaciones, digamos que me quitan la coordinación
Y la verdad es que estaba yo muy enojada, muy, pero muy enojada. Y ahí es donde me doy cuenta que pues yo me sigo aferrando a las cosas o a las situaciones o a las personas, porque me están dando, digamos, esa coordinación y yo ya la vi así de, es mía. Cuando digamos que me la quitan, por decirlo así, pues si me encabrono. ¿A quién le está doliendo? Pues a mi ego, porque dicen, pero ¿por qué me le están quitando si era mía? Pues no, en esta vida yo tengo que llegar a la comprensión y a la aceptación de que nada es mío, de que nada me pertenece y que mientras yo mantenga esta idea de que las cosas, las personas, las situaciones son mías, me va a causar sufrimiento. Ahora, definitivamente tengo que ver que sí me molestó, pues sí, por supuesto que me molestó, porque pues ayer ni participé de lo emputada yo que estaba, como se supone. Bueno, en este grupo lo que se comparte es experiencia, fortaleza y esperanza. ¿Qué les iba a compartir? Pues encabronamiento, emputamiento y etcétera, etcétera, y a lo mejor hasta se le echaba a la compañera que fue la que metió la idea de que no me dieran la coordinación. Entonces, ¿qué me enseñan en el grupo? Pues también en ese primer paso, pues quédate callada para que no lastimes. Esas son parte para mí, pues del primer paso, o para mí eso es parte, pues de trabajar. No voy a negar que me molestó, no voy a negar que me enojó. Ayer te hablaba con otra de las compañeras y me dice, ¿cómo estás, amiga? Y yo estoy bien emputada. Si no lo saco como es, me lo voy a quedar, me lo voy a tragar y esa madre se hace cáncer. Entonces, por eso no. ¿Cuál es la situación aquí en el grupo? Que te dicen, pues mira, lo puedes sacar así, sácalo en tu grupo, sácalo en tribuna, sácalo como te viene a la cabeza. Y yo decía, pues es que esta pinche vieja siempre se siente bien pinche buenita y bla, 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 bla. Entonces ya pude platicar con esta compañera, hace rato no lo pude sacar en mi grupo, pero hoy me doy cuenta, ¿no? Me voy dando cuenta justo de que pues cada situación que a mí se me vaya presentando, pues así es como la voy a tener que trabajar. O sea, primero me doy cuenta que está pasando algo o veo que esta situación no me gusta, porque pues perfecta no voy a ser, así de no, pues está bien, bendiciones, no es cierto. Al que lastimaron fue a mi ego y yo la neta sí quería la pinche coordinación, pero bueno, ya ni hablar. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer ese primer paso? Pues ya no me tocaba, no me correspondía. O sea, ahora sí que la tengo que dejar ir y si en algún momento la quiero o me interesa, pues la volveré a pedir. O sea, no se acaba el mundo, pero sí tengo que llegar pues a esa aceptación y decir, bueno, pues las cosas son como son. No voy a dejar mis vacaciones, ¿verdad? Por quedarme a coordinar, definitivamente no. Hoy también aprendo que tengo que ir disfrutando las cosas conforme van llegando a mi vida, porque en algún momento ya ni siquiera podía yo disfrutar, pues ni de las vacaciones, no podía disfrutar de una comida, ya no podía yo disfrutar de nada porque mi obsesión o mi pensamiento obsesivo con esa persona no me dejaba ya ni disfrutar ni madres. Entonces, al día de hoy, pues también es esa parte, ¿no? De decir, bueno, pues es una cosa por otra, pues a lo mejor te va más chingón en las vacaciones, que pues te hubieras quedado a coordinar, pero pues mientras es por etapas o es por partes, esta parte de las situaciones como vayan llegando, porque les digo, para mí si ya no hay un proceso llevándolo así o no voy utilizando las herramientas que voy conociendo en el programa, pues llámense pasos, llámense lemas, amadrinamiento, juntas, pues entonces de nada me va a servir y realmente no le voy a dar vida pues a ese primer paso, ni al paso ni a nada, ¿eh? O sea, voy a estar por los siglos de los siglos pues haciéndome mensa, yéndome a sentar a las juntas y no trabajando nada, ¿no? Y siguiendo trayendo ese enojo y ese encabronamiento y siguiendo pensando que los demás están mal y seguir pensando que es que los demás están para que yo no me sienta mal, etcétera, etcétera. Tenía una compañera que ella, siempre que comenzaba sus compartimientos o cuando estábamos en las juntas, decía, es que mi mente me dice, y de ahí entendí que realmente, pues sí, o sea, la que está lo que es esta, o sea, la que me hace creer cosas que no son, pues sí, es esta, que la que tengo que sanar es esta, y lo dice el segundo paso, que no tengo un sano juicio y que vengo aquí pues justamente para tratar de recuperar o de recuperarlo o de hacerme un mejor juicio al que tuve antes, al que tuve cuando estaba con la obsesión,
a que cuando estaba pues toda loca, ¿no? Y que sí, efectivamente después me di cuenta que llegó al grupo pues por la mala toma de decisiones y empezar a hacerme responsable pues de esa mala toma de decisiones y de las consecuencias que de ahí se deriven. Entonces, para eso, a mí digamos que me sirve pues el primer paso, para todo, para todo, para todo. Hoy les digo, puedo ver pues justamente que pues sin el primer paso pues no tengo nada, ¿no? Si no tengo un poder superior o al grupo, porque al principio también yo no era mucho como de Dios, del poder superior y como de esta parte, pero era el grupo, o sea, yo sí me apegué bastante al grupo y pues de ahí tomé la fuerza, de ahí tomé el apoyo de mi segunda madrina, porque mi primer madrina se va del grupo, tengo que buscar otra madrina y ya con ella es con quien hasta la fecha estoy. Y también para mí ella ha sido una persona muy importante pues dentro de mi proceso, ¿no? El amadrinamiento y el ser pues sincera con ella. Y ya me di cuenta que también sincera conmigo misma, ¿no? Porque si yo me creo mis propias mentiras, ya no hay modo, compañeros, ya me chingué. O sea, en el momento en el que yo me siento, pues es que yo la buenita, es que yo la víctima, es que yo siempre, y empiezo a crearme una fantasía sobre mí, sobre mis acciones o sobre mis actitudes, estoy pelas, compañeros. O sea, dicen, pues yo le puedo mentir a la gente, pero no me puedo mentir a mí misma. Y es el cómo me siento. El cómo me siento, pues es justamente esa parte de ser honesta conmigo, porque es como cuando te dicen, ay, ¿cómo estás? Bien, pues díselo a tu cara. Pues porque ahora sé lo que me está molestando. Y si no lo hago, pues es porque me está haciendo bien pendeja. O sea, ¿a quién quiero engañar? ¿A mí? Pues, ¿como para qué? Entonces, ¿para qué estoy yendo al grupo? O sea, no entiendo yo esa parte de compañeros que van al grupo, o sea, como que van, ¿cómo les dicen? Vampiros espirituales. Esa parte yo no la comprendo. Yo desde que llegué al grupo me gustó, o sea, francamente me gustó y ahí es donde les digo, pues yo tengo que ser honesta conmigo. Aunque hay mucha enfermedad, pues sí, sí hay mucha enfermedad en los grupos, pero la verdad es que también hay personas que pues para mí son luz en mi vida, para mí son las personas de las que yo veo que pues sí se puede. Para mí son las personas de las cuales pues yo me he ido acompañando en mi camino y en mi proceso. Es más, inclusive, por ejemplo, cuando vemos el tercer paso y empiezo a concebir, intentar concebir un poder superior, y al día de hoy es mi paso favorito el tercero, y me doy cuenta de que efectivamente mi poder superior siempre me ha cuidado. Para mí fue uno de los pasos más chingones y una de las herramientas, vamos a llamarle así, más chingonas que para mí hay. El justamente ver que no estoy sola, que está Dios conmigo y que siempre ha estado y que nunca me ha dejado y que me ha ayudado y que me ha puesto justamente en el camino adecuado, ha sido, híjole, muy, muy padre. Inclusive esto fue hace relativamente poco con un compañero de mi grupo base, que él mencionaba al poder superior y decía, él se refiere a él como papito y decía que su papito era muy bueno. Dice, él me quiere como soy, con todo y mis puterías y mis chingaderas. Y ahí fue cuando yo dije, güey, no mames. Y lo sentí, compañeros. O sea, yo en ese momento mi corazón se llenó así como de tanto regocijo de decir, güey, no mames, sí es cierto, Dios me quiere como soy y Dios me acepta como soy y qué pinche necesidad de estar buscando que un cabrón me quiera, ¿no? En ese momento, porque mi madrina me decía, es que tienes que creer en tu poder superior, y yo pues sí creo, me decía, no, pero bueno, no nada más creer, me decía, tienes que sentirlo, y yo pues sí, sí lo siento, no, ahorita sí yo puedo ver que en ese momento no lo sentía, lo sentí justamente en esa junta y dije, sí es cierto, él me quiere como yo soy, con toda mi esencia, cabrón, con toda mi esencia, como yo sea, buena, mala, mediocre, con mis ideas locas, con mis ideas, las que tenga, cabrón. Para mí fue muy bonito, fue muy, muy, muy bonito el haber encontrado a mi poder superior en el grupo donde a lo mejor hay mucha enfermedad, ya vemos muchos enfermos y muchos locos, pero ahí lo encontré. Y para mí ha sido una de las cosas
más maravillosas que hay. Yo les digo que nunca he sido muy afecta a ir a la iglesia, ahora menos voy, pero ahora creo más en Dios. O sea, hoy sé que donde está, pues es aquí conmigo. Y yo veo a Dios en los grupos, lo veo a través de todos y cada uno de mis compañeros. Ya tengo un buen rato aquí en mi grupo base y darles la bienvenida a los nuevos, o bueno, a las nuevas, porque en la mayoría somos mujeres. Darle la bienvenida a las nuevas, ver cómo llegan, e ir viendo su proceso de transformación y ver cómo llegan enojadas, tristes, llorando, y después ir viendo esa sanación en su alma y en su corazón. Es bien bonito, compañeros, bien, bien bonito, porque justamente pues esa es la esperanza de la que me habla el programa, porque yo también así me vi, llegar y estar llorando y sentir ese vidrio molido y pensar que no iba a poder y decir, güey, es que no sé qué va a ser de mí, decir, no puedo, es que no puedo, es que no puedo, y que mi madrina me decía, sí vas a poder, me decía, no digas que no puedes, sí vas a poder, y pues a lo mejor esa pequeña semillita de fe que en algún momento se implantó y ver que al día de hoy pues está floreciendo y de que digo, sí, cabrón, sí se pueden, teniendo pues justamente un poquito de disposición, siendo un poquito más obediente. Mi primer madrina me decía, no te lleves al peligro. Y en ese momento yo decía, pues qué chingas puede pasar. Ay, cabrón. En una de esas, pues no sé, yo regresaba de mi casa, de allá de casa de él, muy tarde, a las 3 4 de la mañana. O sea, no me digan que no podía tener un choque o un asalto simplemente cuando fuera yo llegando aquí a mi casa. Ahí es donde yo me doy cuenta que pues sí, efectivamente la enfermedad es progresiva y mortal también en mí, en esa dependencia que yo tenía tan fuerte hacia con él y que pues sí me estaba afectando de esa manera, que pues sí puede ser mortal, pues también en algún momento me quise morir, en algún momento, o sea, no me quería yo matar porque les digo, soy bien culo para esas cosas y el dolor no me gusta, pero definitivamente sí me quería morir, o sea, yo ya no quería sentir ese dolor que sentía y mi cabeza loca empezaba a pensar, ¿cómo le podré hacer? Yo decía, es que si me corto, pues me va a doler, pues tendría que tomar pastillas y empezaba yo a generar pues, cosas locas, entonces pues esto también es progresivo y es mortal. Hoy me puedo reír porque yo me doy cuenta de mis verdaderas intenciones y mis verdaderas intenciones de quererme matar era dejar una carta para hacerlo sentir culpable ese güey. Yo decía, le voy a poner, para que veas cómo sí te quería, que casi casi hasta me maté por ti. O sea, no mames. Esa era mi verdadera intención, porque dice, este güey no me cree que lo amo con todo mi corazón. Digo, hoy sé que ahí va mucha enfermedad, que no era amor realmente. Me acuerdo que mi grupo, ustedes saben que hay pues muchas definiciones del amor al final, pero en mi grupo hay una, en uno de los libros, que pues habla justamente de que el amor es libertad. Y ahorita no me lo traje, me gusta mucho ese parrafito donde dice pues que el amor es libertad, que no condiciona. Y ahí es donde me doy cuenta que pues no, efectivamente yo no sabía querer, porque él me decía, es que tú ni sabes querer, y yo, chingas a tu madre, pendejo, ¿cómo no voy a saber querer si a ti has sido a la persona que más he amado y más he adorado, culero? Entonces a mí me dolía mucho que me dijera esas cosas. Oye, efectivamente, que no sabía querer, que lo que yo tenía era mucha dependencia hacia él, que yo lo que tenía era mucha enfermedad hacia él, y que más que quererlo, pues era necesitarlo para que cubriera todos mis vacíos emocionales, que yo en ese momento ni sabía que tenía. Esa es la realidad. Así que de eso me voy yo dando cuenta pues a través de mi proceso. Entonces, pues, no sé, fue, yo creo que ya al paso ahorita del tiempo, creo que he disfrutado el proceso, creo que dentro de todo, pues sí, me ha gustado, no que me guste la parte del dolor, pero es necesario, o sea, hoy veo que sí ha sido necesario, veo que sí es necesaria la derrota, veo que sí es necesaria la aceptación, veo que sí es necesario el perdón, veo que sí es necesario pues todos los pasos e irles dando vida, tanto a los pasos, a las... Nosotros tenemos de esos un chingo, les decimos que porque estamos más locas nosotros, porque ya ven que en Alcohólicos Anónimos solo tienen 3 y nosotros tenemos como 15. Entonces, pues justamente darle vida a los lemas, pues yo creo que ha sido también de las cosas que más me ha ayudado. El lema que a mí más me gusta y que en su momento también me ayudó bastante
es el de esto también pasará. Y todavía recuerdo que mi madrina compartió esa parte que decía, esto también pasará, lo bueno y lo malo. Recuerdo que cuando dijo lo bueno, yo decía, güey, no mames. O sea, puede ser que pase lo de mi relación y que pase lo mejor de esta relación. Yo decía, no quiero, o sea, yo sentía así como de, güey, me voy a morir otra vez. Entonces, para mí ha sido un lema muy importante porque hoy me ayuda también a sacarme del sufrimiento. Hoy procuro ya no quedarme en el sufrimiento, compañeros. Siento dolor, sí, sí siento dolor. Obviamente, esa parte es inevitable, pero ya no me llevo al sufrimiento, procuro no hacerlo. Y si en algún momento estoy pasando por esa parte de sufrir algo, lo que sea, procuro quedarme lo menos que sea, por mi salud mental justamente, ¿no? Porque ya no me gusta sentirme así, porque ya no me gusta esa sensación fea de estar ahí, oh, sí, y es que pasó esto, oh, sí, es que fulanito me hizo, o es que fulanita me dijo, es que ¿por qué no me dieron la coordinación? Cosas por el estilo. Procuro sacarme lo más rápido que pueda yo de ahí. Es como un compromiso con mi niña interior. Hice en el trabajo del niño interior, en las cosas que yo me prometí, no he cumplido ninguna, compañeros, les quiero decir, porque por ahí encontré la carta. Una de ellas era llevarme a hacer ejercicio, alimentarme mejor, y son dos cosas que no he podido cumplir, o que no las he querido hacer, o que no las he querido trabajar. Lo voy a poner así, no las he querido trabajar. También dentro de mis defectos de carácter está el que soy bien huevona. Entonces, esa parte, la verdad es que me falta mucho trabajarla. Eso no lo he cumplido, pero algo que podría yo hoy decir ya con más conciencia, si es realmente, ya no me llevo al sufrimiento, ya no me llevo hoy al peligro. De repente me falla, pues sí, de repente me fallan y obviamente me voy a encontrar con personas y con situaciones que no me van a gustar, que me van a intentar llevar otra vez a consumir. En algún momento empecé a seguir a otra persona en otra relación, ya empezaba yo a enloquecer otra vez. Y recuerdo que, ay no, qué vergüenza me da, pero estaba yo espiando a esta persona, aunque ya me había jurado a mí misma no hacerlo. Recuerdo que estaba yo en el carro esperando que saliera porque, no sé, quería ver creo que para dónde jalaba o con quién salía, algo así. El chiste es que llegó una persona de mi grupo, del Carlos Guerra, y agarra y se asoma hacia el carro y me dice, güey, ¿qué haces aquí? Y yo, no mames, ¿no? Que me suelto llorando con esta persona y le platiqué lo que estaba yo haciendo. Güey, me dice, ¿por qué te maltratas? Y me solté llorando y dije, sí es cierto, estoy empezando a repetir los mismos patrones que hacía yo con la otra persona. Entonces, por eso es importante los compañeros, porque de las cosas que yo no me dé cuenta o que en su momento no pueda yo manejarlas, pues igual y la otra persona me va a ayudar, me va a tender la mano. Y ahí es donde, por ejemplo, esta persona llegó y me vio consumiendo tal cual, así de que voy a ver qué está pasando, ¿no? Estaba yo con el corazón al mil, si alguien lo ha hecho sabe de lo que estoy hablando, o sea, el corazón al mil, la adrenalina, todo lo que da, esperando ver que saliera y que se iba a ir con la fulana o lo que fuera, y que llegara él y me encontrara así como en ese estado, para mí fue bien fuerte, ¿eh? O sea, porque literal él me encontró consumiendo, literal. Y de ahí ya le dije, no, pues ya, no lo voy a volver a hacer, amigo. Me dije, ya te lo prometo. Y digo, es una promesa que al final a él, pues, ¿qué, no? A él que le afecta. Pero he procurado cumplirme la mía. Ya no estar consumiendo eso que a mí me hace tanto daño. Ya no estar consumiendo personas, ya no estar consumiendo drama, ya no estar consumiendo estos shots tan fuertes de adrenalina o de lo que sea, porque, no, hombre, o sea, esa madre sí me pone muy mal, esa madre sí me pone grave. Entonces, luchar contra ese tipo de cosas, pues siempre me van a llevar al primer paso, ¿no? Derrotarme y justamente decir, no lo hagas, ya estás empezando otra vez, entonces regrésate al primer paso, ¿qué estás haciendo mal? ¿O qué es lo que no puedes? Y pues sobre todo darme cuenta. En primer lugar, pues me tengo que dar cuenta. Si no me doy cuenta, no puedo poner solución. O sea, no hay modo, ¿no? No puedo tomarme una medicina sin saber qué tengo. Esto es
pues básico y tengo que reconocerlo, ¿no? Dentro de este primer paso. Ya empezaba a consumir con esta otra persona. Esto para mí, ¿qué quiso decir? Ah, pues sí, es que el enfermo no era al 100% aquel, o sea, la enfermedad la traía yo. Y justamente si no rompo con estos patrones, los voy a ir llevando a cada relación que pueda yo tener. Y ahora sí que puedo tener a la mejor pareja del mundo, pero si yo no mejoro mis comportamientos, si yo sigo consumiendo, si yo no cambio, la relación que tenga, cualquiera que ésta sea, va a seguir exactamente igual y yo me voy a seguir sintiendo exactamente igual. Entonces, pues al día de hoy, por eso es que lo intento y me caigo y me equivoco, pero no importa, lo sigo intentando porque yo hoy me siento mejor. Yo hoy me siento mejor que hace 10 años que sucedió todo esto. Yo hoy me siento mejor que hace 5 años. Yo hoy me siento mejor y digo, quiero seguir así y ya no voy a regresar o dentro de lo que esté en mis manos, no me voy a regresar. O sea, yo no me voy a llevar al peligro. Voy a intentar ya no hacerlo, voy a intentar hacer todo lo que esté en mis manos, pues porque a lo mejor si no estar lo mejor que pueda, pero pues estar de bien a lo mejor que pueda. Como les decía yo, no voy a decir, ay, yo ya les digo luego, no, bien chingona, pues no, obviamente, ¿no? Las situaciones de la vida se van a seguir presentando, pero ahora está en cómo lo tomen, ahora está en cómo vaya yo decidiendo, porque al final hoy me doy cuenta que pues es una decisión cada paso que doy. Si sí me levanto, si no me levanto, si digo que sí, si digo que no, si respondo el mensaje, si no respondo el mensaje, cómo decido tomarme las cosas. Hoy mi felicidad está en mis manos. Entonces, para mí el haber retomado o el haberme devuelto mi voluntad a mis manos ha sido una de las cosas más chingonas que me han pasado. El tener el control de mi vida ha sido el ya no decir mi poder superior es ese cabrón y él puede hacer conmigo lo que quiera o ya no. El que hoy si tomo una decisión o no y a él le importa o no le importa, o no sé, porque sucedieron varias cosas en el Inter. Yo decir, no, me siento bien, ya no estoy sufriendo, ya no estoy viendo si a los demás les importa o no. O sea, al final es, pues yo cómo estoy decidiendo tomar mi vida, cómo estoy decidiendo tomar mi vida a mis 47 años, compañeros. Que yo hubiera deseado haber llegado al programa hace 20 años, pues sí, para mí hubiera sido más chingón, ¿no? Porque aparte no hubiera lastimado a mis hijos dentro de este proceso, pero pues las cosas son como son. Así se tuvieron que dar, así fueron, y pues hoy agradezco por todo lo que tengo y por lo que no tengo, ¿no? Por cómo se ha ido dando mi vida y por hoy estoy bien, solo por hoy. Mañana no sé, les digo, ¿no? De repente, capaz que un día me agarra la loquera y pues ya no vuelvo a saber de mí, pero por hoy y dentro de lo que pueda, pues voy a procurar seguirme cuidando y voy a procurar pues seguir trabajando en mí. Y pues bueno, me parece que ya estamos en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, compañera, por tu experiencia, tu fortaleza y tu esperanza y sobre todo por todo lo que nos compartes el día de hoy. En verdad, muy, muy padre. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, compañeros, como lo anunciamos desde que inició la reunión, es momento para dar paso a un ciclo de preguntas y respuestas. Así que, compañeros, quien tenga o quiera hacerle una pregunta aquí a nuestra compañera Itzel, por favor, levante su manita virtual para cederle la palabra. Adelante. Gracias, buenas noches, psicodependiente. Yo tengo así una super pregunta y me vi muy reflejada por tu compartimiento, la verdad, muchas gracias. Ya estoy llorando, me estoy permitiendo llorar, porque a mí me pasa todavía exactamente lo mismo. Pero algo que me está costando mucho trabajo es derrotarme, ¿no? Aplicar mi primer paso y practicarlo. Y aquí va mi pregunta. ¿Cuántas veces tuviste que regresarte al primer paso? ¿Cuántas veces, o sea, tuviste que pasar por este primer paso para lograr tener una derrota honesta? Y esa es mi pregunta, gracias. Como 3 años, como 3 años de estar yendo al grupo, de estarme amadrinando,
de estar tomando el seguimiento. En el seguimiento, pues justamente como vamos desglosando cada paso, pues sí, yo me daba cuenta que efectivamente, mientras yo quiera seguir controlando, no he dado el primer paso. Así, no lo he dado, porque al final termino siendo siempre esclava de las demás personas. Soy esclava de las demás personas y soy esclava de mis propios pensamientos. Entonces, aproximadamente yo te podría decir que como unos 3 años para que yo realmente hubiera dicho, no puedo con esto, de verdad no puedo con esto, y ya estoy ahora sí enteramente dispuesta a seguir el programa, a ser obediente y a dejar de querer controlar a las personas, porque yo lo puedo decir justamente lo que mencionaba yo hace rato, me puedo engañar a mí misma y decir, no, sí, ya lo di, ya casi lo tengo. No es cierto, desde el momento en el que yo estoy chingando a los demás diciéndoles qué tienen que hacer, por qué no haces tu cuarto a mi hijo, por qué no esto a mi hija, por qué no me contestas a la pareja, por qué no he dado ese primer paso. Y aquí me decía en la literatura, así ruegue, grite, me enoje, llore, haga lo que haga, las demás personas no van a cambiar. Entonces yo a quien tengo que verme es a mí y trabajar en mí. Y eso es mucho trabajo, compañera, porque también hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque en el momento que yo le sigo poniendo expectativas a los demás, sigo pensando en que ellos son los que tienen que hacer para que yo esté bien. Entonces, yo no tengo que poner expectativas en nadie, así en nadie. Cada quien tiene que vivir su vida como mejor le guste, como mejor le plazca, y yo soltarlas y empezar a vivir la mía, ¿no? Dice uno de nuestros lemas, vive y deja vivir. Entonces, dejo vivir, dejo en paz a los demás, dejo de estarlos chingando, que esa parte no es tan fácil, sobre todo con las personas que vive uno diario. Mis hijos hace años que no los chingo, con que, y tu cuarto, y tu ropa, yo los dejo que vivan como quieran. No me gusta cómo están sus cuartos, pues no subo, no voy, no los estoy molestando. Cuando salen, por ejemplo, nada más le digo, pues ¿dónde vas a estar? No, pues en tal lado. Nunca les estoy marcando, nunca les estoy hablando a mis hijos. Y no porque no me interesen, sino porque yo me acuerdo, pues, lo que es ir a la fiesta y pues estar acá, ¿no? En el baile, oye, eso de que te está hablando tu mamá, ay, sí, bueno, no, pues. Y mis hijos, la verdad es que ni me contestan. Y ya estamos acostumbrados, pues, justamente a esa dinámica. Al final, pues, ya les digo, bueno, ya, si no van a llegar, digo, mis hijos ya son adultos, ahorita. Pero como viven conmigo, pues sí es esa parte, ¿no? Pues nada más avísame con quién vas a estar y avísame si te veo hoy o mañana. No, pues que llego mañana. Pues cámara, nada más mándame un mensaje de con quién estás y si estás bien. Y ya, hay veces que me lo mandan a las 5 de la mañana y me dicen, me voy a quedar. Yo, no, güey, de veras. Pero a mí esas cosas no me quitan el sueño, compañera. Ahí es donde pienso yo que también entra un poco como la fe en Dios, de que pues va a pasar lo que tenga que pasar. Yo se lo suelto, confío en que estén bien, porque pues de todos modos, aunque yo les estuviera marcando cada 5 minutos, pues no voy a poder hacer nada. Entonces, pues no me queda más que pues justamente confiar y esperar que estén bien y esperar a que lleguen al otro día, por ejemplo. Esa es como una parte de lo que pues para mí ha sido dar el primer paso con todo y con todos. Y sí me ha costado mucho tiempo y muchas lágrimas, la verdad. Gracias. Adelante. Buenas noches, grupo, y soy codependiente. Hola, agradecida con el servicio, con la experiencia. Yo le quiero hacer una pregunta a la compañera. ¿Es posible recuperarse en un medio potencialmente violento y dar ese primer paso? ¿O está bien uno retirarse si tiene las posibilidades de retirarse? O sea, yo conozco este programa ya hace varias 24 horas, pero estoy en un lugar rodeada de muchas personas con esta enfermedad y la única que está practicando aquí soy yo. Y admito que soy controladorísima, pues, pero por lo general casi siempre uso patrones de evitación para no tener problemas. Pero los patrones de evitación no son la recuperación. Entonces, es posible que aún estando en este lugar donde sufro demasiado, yo me puedo recuperar de la codependencia. Muchas gracias. ¿Estamos hablando de violencia física o de violencia emocional? Emocional. Emocional, ok.
Bueno, te hago la pregunta porque nosotros en Al-Anon, cuando hay violencia física, pues sí, se sugieren otro tipo de cosas, como para empezar a tener una mochila de emergencia, etcétera, etcétera. Como yo he entendido el programa, sí te podrías recuperar, aún quedándote en el medio en el que estás. O sea, entiendo que con tu familia. ¿Es más difícil? Sí. Y tendrías que hacer mucho desprendimiento emocional y entender que las demás personas son así por ellas, no por ti. O sea, porque, por ejemplo, cuando una persona te empieza a agredir emocionalmente o verbalmente o así, pues es porque eso es lo que esa persona tiene para dar. O sea, esa persona no tiene comprensión, no tiene cariño, así creció, lo que sea, o sea, lo que es su historia de vida. Pero al final es tú como lo tomes. Al final la decisión siempre va a ser tuya de si te vas o te quedas. La situación es que si te vas a quedar, es cómo te vas a quedar. Hace rato yo mencionaba esta parte del sufrimiento y del dolor. O, por ejemplo, con lo que yo mencionaba con mi papá, yo digo, lo perdono, sí, dentro de mi corazón sí, o entiendo que no hay nada que perdonar, pero yo hoy sé que no quiero estar con él, que no me interesa estar cerca de él, porque justamente no quiero que esta relación se desgaste y se rompa. Para mí ha sido importante esa lejanía, no esa distancia, pero cuando te quedas, o sea, cuando estás con las personas conviviendo y todas, como dices, pues de alguna manera están afectadas, es difícil, sí, sí es difícil. No es imposible, pero sí hay mucho trabajo, ¿no? De esa parte que dices de estar evitando la confrontación, pues sí es buena, pero pues ¿cómo te sigues sintiendo? Al final tienes que sanar tú, o sea, tienes que sanar tú por medio de todos los pasos, porque no es nada más pues dar este primer paso. Tienes que hacer una serie de practicar todos y cada uno de los pasos, practicar los lemas, practicar y practicar para que las situaciones pues ya no te lastimen y ya no te sobrepasen y pues de alguna manera puedas sanar y puedas perdonar a todas estas personas, porque vas a tener que llegar a ese punto en el de decir, pues sí, te perdono por todo lo que has hecho y me perdono a mí por haberlo permitido. Cuando tú en algún momento llegues, por ejemplo, a dar un segundo paso en el cual pues nos habla del sano juicio y que realmente ya tengas un sano juicio, tal vez podrás tomar la decisión de si te vas o te quedas. De hecho, dentro de nosotros, en mis dos grupos, se les sugiere que, por ejemplo, el primer año pues no tomen decisiones importantes. Entonces, nosotros como grupo jamás te vamos a decir vete o quédate, al final siempre la decisión es tuya, pero acuérdate que nuestras decisiones tienen consecuencias y conlleva mucha responsabilidad, porque al final si tú estás decidiendo quedarte, pero no perdonar, pero no trabajar, pero seguir aguantando, pues va a tener sus consecuencias. Tal vez en algún momento explotes, tal vez en algún momento entonces ya llegues a una violencia física, decides irte, pero tú no has sanado, las cosas van a seguir igual. Ahora, estando en el medio y no estando en el medio, porque al final quien tiene que hacer el cambio de juicios y actitudes eres tú y pues irle dando vida a cada paso, para que tú vayas teniendo pues justamente pues esa tranquilidad de espíritu, esté quien esté. Nosotros decimos con, sin y a pesar de, cuando tú tengas esta serenidad con estas personas, sin estas personas y a pesar de estas personas, ya lograste mucho, porque entonces ya no importa el medio en el que estés, la paz al final es interna. O sea, la paz y la serenidad son para ti, no para los demás. Entonces, pues sí considero que necesitas, pues, sí derrotarte, seguir en tu proceso de los pasos, seguir practicando y siempre tratar de tomar las mejores decisiones para ti, siempre para ti. Para los demás, ya la verdad que no te interese. Llámese hijos, llámese pareja, llámese papás, quien sea. Tú procura dentro de tu saneamiento ir tomando mejores decisiones, pues justamente para tu persona. Si tu hija estuviera en tu situación, ¿qué le aconsejarías? ¿O qué le dirías? ¿O qué es lo que querrías para esa hija? ¿Tú querrías lo mejor? ¿Qué sería lo mejor para ti? Solamente tú tienes esa decisión. Espero haberte contestado. Gracias. Gracias, compañera. Adelante. Buenas noches, soy codependiente. Pues aquí tengo dos preguntas. Una,
Yo ya entendí todo, el programa ya lo entendí. Ya entendí que cada quien es autosuficiente y cada quien no puedes cambiar a nadie, ¿no? Ya lo entendí, eso ya. Ahora lo que me falta es aceptarlo. Me cuesta un friego aceptarlo. O sea, me está costando mucho trabajo aceptar, ¿no? Que las personas tienen su carácter, que las personas son, o sea, me cuesta mucho trabajo y entonces eso me está causando intolerancia. No saben cómo esto le ha pasado de que yo no puedo estar ya con una persona enferma como yo, porque me cuesta mucho trabajo mi carácter de, pero soy muy intolerante ya, compañeros, me enojo con las personas, ¿no? Y no las acepto, no acepto, ya lo entendí, pero no acepto, esa es una. Y la otra, compañeros, que yo ya le pedí a Dios, ya hice lo que tuve que hacer y no puedo dejar mis pensamientos obsesivos. O sea, mi cabeza de una cosita hace películas. Y entonces eso es lo que no puedo calmar. Mis pensamientos son los que me matan, los pensamientos obsesivos y la aceptación, que tengo que aceptar a las personas tal y como son. Muchas gracias, Itzel, por tu servicio. Ok, sí, esta parte del entendimiento, pues sí, todos entendemos el programa cuando llegamos, pero ya realmente practicarlo, realmente darle vida y llegar a esa aceptación, les decía yo, y no nada más de palabra, sino realmente de pensamiento y de sentimiento, sí está bien cabrón, fácil no es, pero quiero yo para mí, o sea, realmente quiero seguir igual, realmente quiero seguir sufriendo. Yo les decía al principio, yo comía a esta persona, amanecía con esta persona, cenaba a esta persona, o sea, era un pensamiento de obsesión tan fuerte que yo decía, güey, no creo poder con esto, ¿no? O sea, realmente yo decía, no creo poder con esto. Pero te decía hace rato, ¿no? En algún momento como que se apendeja uno y entra el programa, ¿no? Una de las cosas que a mí, te voy a ser honesta, me ayudó mucho fue la terapia ocupacional. Yo era ama de casa, entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces yo le llegué a mandar como 70 mensajes. Y no eran 70 mensajes de nomás de dónde estás, o sea, eran así, ¿no? De este tamaño, así, con una chingada madre, te estás cogiendo a otra, y no sé qué, y ahorita las de tener así, y a mí no me quieres, y porque ella trabaja en la oficina, y porque yo soy ama de casa, y así, ¿no? O sea, una serie de locura en mi cabeza que no podía yo parar. Escuché esta parte de no te preocupes, sino ocúpate. Entonces, empecé a ver videos en YouTube, justamente. A mí me cagan las manualidades, ¿eh? No me gustan, pero me puse a hacer velas, me puse a hacer jabones, me puse a pintar frascos, así, ¿no? Hasta que encontré algo que realmente me gustó y que es de hecho a lo que yo me dedico, que es hacer pasteles. De un video de YouTube empecé, digamos, a encontrar algo para mí más generar dinero. O sea, no soy la marca del mundo, ni mucho menos, pero bueno, digamos que empecé a tener una entrada de dinero, ¿no? Eso me empezó a tener un poco ocupada, pero poco de todos modos. ¿Cuál fue el siguiente paso para mí? Empezar a hacer servicio. El servicio es bien importante. ¿Por qué? Porque me evita justamente estar pensando tan pendejada. Una. Otra, las juntas en Alanón, o sea, yo donde hago muchos servicios en Alanón, yo llegaba a mi junta y me ponía a barrer, a trapear, ponía el café. Cuando decían, ¿quién quiere coordinar? Yo. Necesitamos, ¿quién abra los lunes? Yo. ¿Quién quiere tomar el servicio de secretaria? Yo. ¿Quién quiere tomar el? Yo. Ahorita yo te puedo decir que en algún momento tenía yo el servicio de RG, o sea, yo era representante de grupo de mi grupo. Era yo MAPSA que es madrina de apoyo en Alatín. Entonces me iba también a las juntas de los alatines. Esto era de lunes a viernes, me iba yo a mis juntas. Luego me iba a las juntas de distrito de RG. Me iba a las juntas de Alatín para apoyar a los chicos. Me iba a las juntas de distrito porque tenemos juntas de estudio y juntas de informe. Entonces, pues ahí ya me ocupaba, juntas y juntas. Luego me iba los fines de semana a las juntas de seguimiento, a la junta de heridas. Entonces, me mantenía ocupado un chingo, un chingo. No tenía yo ya, y aparte, pues, si tenía encargos de pasteles, que si tenía encargos de chocolates, de lo que fuera. Entonces, pues ya no tenía yo tiempo de estar molestando, ¿eh? De verdad. En algún momento así es como se me empezó a pasar la obsesión. O sea, en algún momento esto desapareció así, ocupándome regresando de alguna manera a la dádiva. Porque, por ejemplo, yo les voy a ser bien honesta, a mí no me gusta el modo virtual,
A mí me gusta presencial, porque justamente me ocupa este tiempo, ¿no? Para ir a mi grupo, digo, pues, por lo menos al de los fines de semana, me llevo media hora, me estoy hora y media ahí, y luego la otra hora y media de la junta, y luego en lo que regreso, o sea, me ocupo por completo. Y de alguna manera estoy trabajando en mí. Las juntas con el distrito, o que cuando llego a tener contacto con el área, son de puro servicio, son de recuperación. Estas juntas son bien importantes, compañeros, o sea, porque así es como más voy aprendiendo y comprendiendo todo lo que es el programa, porque el programa no son nada más los pasos, el programa son tradiciones y son conceptos. ¿Por qué? Pues porque así de esta manera voy a poder tener todo pues de una manera más integral. También que fue muy importante para mí las juntas de heridas. O sea, las juntas de las heridas para mí fueron el decir, güey, no mames, ya sé de dónde viene toda esta locura. O sea, el saber, pues, por qué siento lo que siento, por qué no quería que me dejara, porque yo decía, es que no puedo vivir sin ti, por qué me duele tanto que me digan que no, por qué justamente la desconfianza. Todo esto viene de las heridas, compañeros. Entonces, para mí sí ha sido mucho estar invirtiendo tiempo en mí y empezar a hacer caso y creerle a lo que me dice el libro. Todo lo que es la literatura, de alguna manera, va cubriendo ciertos puntos. Las juntas en mi grupo, el hablar, las juntas de estudios, los compartimientos de mis compañeras para mí son muy importantes porque de ellas voy aprendiendo. Y si algo no se me había ocurrido y alguien lo comparte, digo, ah, no mames, sí, sí es cierto, esto me pasó. Entonces me he mantenido ocupada, sobre todo ocupada. Y el servicio para mí ha sido muy, muy importante. Ahorita, por ejemplo, ya terminé mi servicio de RG, ahorita estoy descansando y después voy a pedir la subcoordinación de literatura, porque a mí sí me gusta mucho estar con estructura. ¿Por qué? Porque en mi infancia no la tuve. En mi infancia no tuve estructura. Y a mí en el grupo me están enseñando a estructurarme y me están enseñando a disciplinarme, que es algo que nunca he tenido. Entonces, pues justamente, ¿no? Con constancia, con disciplina, pues voy a llegar en algún momento a ya no estar pensando eso que me hace daño. Y voy a tener en mi mente, pues, cosas más productivas. Y solitos se van desplazando, así como que los pensamientos se empiezan a ir, se empiezan a disipar y no sabes cuándo. Y de repente un día amaneces y dices, güey, no mames, me siento toda madre. Sí pasa, compañeros, de verdad, se los juro que sí, pero sí hay que trabajar mucho en uno. Y no te desesperes, algún día va a pasar. O sea, mientras tú trabajes en ti y te voltees a ver a ti, te juro que va a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Celi. Adelante. Gracias, buenas noches. Gracias por el servicio y gracias por tu compartir. No pude estar a toda la reunión, pero bueno, lo que escuché sí me ayuda mucho. Una, para saber que sí estoy reconociendo en mí y que todavía me falta. Y ahorita te tocaste algo que me interesa mucho, que justo hoy fue como así como se abrió un panorama para mí, esto de las heridas. No sé, me gustaría que si pudieras compartirnos un poquito de justo cómo trabajaste eso de las heridas o cómo se trabajó allá en la NON o donde tú lo trabajaste. Gracias. Ok, este taller de heridas, nosotros lo llevamos en el grupo Carlos Guerra, en el que es de alcohólicos, en el seguimiento. Después de que se termina cada seguimiento, o sea, los 12 pasos, tomamos este taller de heridas. ¿Cómo lo trabajamos? Normalmente nos basamos en un libro, lo llevamos varias personas, o sea, cada padrino da una herida y esto es por medio de catarsis. O sea, este es sí o sí con catarsis, como lo sientas, como venga, porque hay muchas compañeras que luego se están guardando y dicen, es que no puedo llorar, es que no quiero llorar, es que me veo débil, es que no sé qué, cosas por el estilo, no. Si realmente tú quieres sacarlo, es con catarsis ahí y al final, al menos los otros años, este año no sé si lo vamos a hacer, pero en años anteriores nos íbamos a escribir y se hacían pues preguntas específicas sobre cada herida, cómo lo sentiste, quién te hizo cada herida, cuáles fueron pues ahora sí que los acontecimientos que más te marcaron, al presente pues cómo los has sentido, quién te sigue tocando esa herida, cosas así. Y te podría decir que pues la respuesta al final siempre va a ser el perdón. Esa es la respuesta a todas las heridas. El perdón a quien te la generó. Pero para esto pues es un proceso. O sea, es un proceso
justamente en el que tienes que sacar toda la pus, todo lo que está ahí atorado, todo tu sentimiento, todo tu dolor, toda tu tristeza, contra quien sea. O sea, aquí sí no importa contra quien sea, mamá, papá, abuelos, el tío, el primo, y así sea la cosa más pequeña que tú puedas pensar, porque a veces dice uno, no, pues esto no tiene importancia. ¿Por qué te acordaste de ella si no tiene importancia? ¿Por qué la estás trayendo al presente si no tiene importancia? Sí tiene importancia. En el momento en el que uno empieza a acordarse de ciertas cosas y sientes algo, porque esta parte es bien importante, yo le decía a esta madrina de coda, pero ¿y cómo sé qué tengo que trabajar? Me decía, cuando escuchas los compartimientos y sientas algo, así como en tu ser, ahí hay algo que trabajar. Entonces es importante pues anotarlo, amadrinarse, verlo en la literatura y ya trabajarlo por medio de tus pasos. Pero así es como nosotros más o menos trabajamos el taller de heridas. Pero sí fue importante, todos los pasos han sido importantes en mi proceso, todos. Gracias, Itzel. Gracias. Sí. Gracias, Itzel. En verdad, te agradecemos mucho tu compartimiento, te agradecemos mucho tu experiencia y pues le pediría a mis compañeros por favor que me acompañen a darte un fuerte aplauso y una vez más por tu agradecimiento. En verdad, muchas gracias Gracias. por lo que nos regalas. Y bueno, compañeros, esta reunión se ha terminado y pues vamos a iniciar con el cierre de esta junta, ¿no?